Bien, pues otra de las facetas también de Anacleto, este líder incansable, líder católico jalisciense, originario de Tepatitlán, Jalisco. Bueno, pues él también se caracterizó por ser un gran escritor, ¿verdad? Escribía para diferentes periódicos a nivel nacional. Sí, pero él tenía sus propios periódicos. Él, por ejemplo, sacaba un semanario que era La Palabra, desde 1917. Un semanario católico que se dice que él mismo escribía, él editaba y a veces él hasta tenía que venderlo, ¿verdad? También, principalmente en la ciudad de Guadalajara. Tenía también otros periódicos como La Época, El Obrero, Gladium. Gladium era un boletincito que tenía él, principalmente era el órgano de la Unión Popular, ¿no? De ese se repartían más de 100,000 ejemplares, se llegaron a editar. Era un número de veras impresionante para el tiempo en el que se editaba ese periódico. Entonces tenía diferentes periódicos como ese para la organización El Obrero, que era también con el tinte precisamente sindical. Además, escribió, por ejemplo, un libro, La cuestión religiosa en Jalisco. ¿Sí? Es un libro en el que narra diferentes hechos que ocurrieron en Jalisco dentro de la persecución. Entre otras cosas, en ese libro narra lo que serían los artículos persecutorios de la Constitución de 1917, como era el artículo 3, que hablaba sobre la educación, el 27, donde se prohibía a las iglesias que tuvieran bienes como era templos o seminarios, estaba prohibido. El 130, donde era una gran reglamentación de las iglesias o de los ministros de culto, porque no se reconocía personalidad jurídica a las iglesias. Es algo de lo que nos narra Anacleto en este libro. Y un hecho también que me llamó mucho la atención, por ejemplo, en ese libro, es donde narra cuando en 1914 hubo un enfrentamiento en Guadalajara entre carrancistas y villistas, y triunfando los carrancistas, detuvieron a varios sacerdotes y ahí, sin juicio y sin nada, matan uno de los primeros mártires sacerdotes dentro de lo que fue la Revolución Mexicana, el que conocemos como el Padre Galván. ¿Sí? Entonces él nos narra ahí cómo se dieron esos hechos en Guadalajara, entre otras cosas, en ese libro, repito. El otro es el libro de Tú serás rey, donde tiene una serie de artículos principalmente dedicados a la juventud. La osadía cristiana, donde invita a los jóvenes a que salgan adelante, a que no estén dormidos, que no sean paralíticos, ¿verdad? Que vayan a luchar, ¿verdad? Solamente luchando, dice, ahí tú serás rey, ¿verdad? Otro de sus libros es El plebiscito de los mártires, que es una recopilación de diferentes artículos. Artículos dirigidos a todo mundo, a jóvenes, a la sociedad en general, a las mujeres, en fin. Anacleto se caracterizó por ser un gran intelectual, un gran escritor, ¿verdad? Por eso es reconocido hoy en día como patrono de los laicos de México, un ejemplo a seguir, y bueno, pues como buen abogado, que también decimos que ya tenemos un abogado nuestro en el cielo. Abogado porque intercede por nosotros, pero además abogado de profesión. Así es de que ahí tenemos un gran ejemplo a seguir hoy en día, que carecemos a veces de figuras, de modelos a quien tomarlos como ejemplo de vida.